Lo que nadie te explica sobre la Kundalini, la ciencia que hay detrás de las liberaciones y por qué tu cuerpo sabe exactamente lo que está haciendo. En esta clase te voy a dar exactamente eso, la versión que nadie te está dando. Porque quizás has visto vídeos de activaciones Kundalini, ¿verdad? Y probablemente tienes preguntas y también quizás objeciones. ¿Es seguro? ¿Qué pasa si me pongo a llorar sin control? ¿Y si me muevo de forma extraña? ¿Y si no siento nada? ¿Y por qué algunas personas tiemblan y se mueven tanto y otras se quedan quietas? ¿Y quizás esto es peligroso para alguien que tiene ansiedad o con historial de trauma? Bueno, son preguntas completamente normales y todas tienen respuesta. Además, es una respuesta que no viene únicamente ni de la mística ni de la fe, sino de la neurociencia, de la fisiología y de más de una década acompañando miles de sesiones y formando a más de 600 terapeutas. Vamos a empezar por el principio. Y es que hay un problema bastante importante en cómo se está comunicando la activación Kundalini hoy en día. Y ese problema tiene que ver con dos caras opuestas que se hacen igual de daño. La primera cara, facilitadores que viralizan únicamente vídeos de personas temblando, gritando, moviéndose de forma extraña, como si eso fuera la medida del éxito en una sesión, como si más intensidad equivaliese a más activación. La segunda cara, personas que al ver eso deciden que la Kundalini es peligrosa, extrema o directamente un circo, y que se alejan de algo que realmente podría transformar su vida. Ambas posturas parten del mismo error, que no entienden qué está ocurriendo realmente en el cuerpo durante una activación. Y cuando no entiendes el mecanismo, o lo conviertes en espectáculo, o le tienes miedo, ¿sí?, no vas a poder trabajar con ello de forma segura. Hoy vamos a resolver eso. ¿Qué es lo que ocurre realmente en el cuerpo? Cuando la energía Kundalini comienza a activarse y a recorrer el sistema energético, lo que está ocurriendo a nivel físico es lo siguiente. Verás, la energía fluye por un sistema de fascias y meridianos energéticos del cuerpo. Las fascias son ese tejido conectivo que envuelve cada músculo, cada órgano, cada nervio. Son literalmente la red de comunicación energética de nuestro cuerpo físico. Y los meridianos energéticos que las tradiciones orientales conocen desde hace milenios son las vías por las que esta red se organiza. Este sistema de fascias y meridianos es a su vez la estructura sobre la que descansa el sistema nervioso. Cuando la Kundalini activa ese sistema, lo que hace es liberar energía física y eléctrica que estaba atrapada en los tejidos. Y aquí está la clave que nadie te explica. Todos tenemos energía encapsulada en los tejidos, sin excepción. ¿Por qué? Pues porque todos hemos vivido situaciones de estrés, situaciones de miedo, de dolor, de pérdida, de enfermedad. Y el cuerpo en esos momentos hace exactamente lo que está diseñado para hacer: contraer las fascias, reteniendo la energía, protegiendo el sistema. Es un mecanismo natural de supervivencia, el más antiguo que existe. El problema no es que el cuerpo lo haga. El problema es que si esa energía no se libera después, se queda ahí, encapsulada en los tejidos, formando lo que llamamos bloqueos energéticos en los chakras y otras zonas del cuerpo. Y esos bloqueos son los que con el tiempo se manifiestan como tensión crónica, ansiedad, patrones emocionales repetitivos, desconexión y disociación del cuerpo, enfermedades psicosomáticas, dificultad para avanzar en ciertas áreas de la vida incluso. Y cuando la Kundalini fluye y encuentra esos bloqueos, ¿qué pasa? Que los activa. Y el cuerpo hace lo único que sabe hacer con esa energía retenida: liberarla. Y esa liberación a veces es suave, a veces es un suspiro profundo, unas lágrimas que llegan sin saber por qué, una sensación de calor y bienestar que recorre la columna, o puede ser más intensa: movimientos involuntarios, temblor neurogénico, llanto profundo, incluso sonidos, jadeos, excitación de la libido, ¿sí? ¿Y sabes qué significa eso? Pues que el sistema nervioso está haciendo exactamente para lo que fue diseñado hacer. O sea, no es un problema, es que esa es la solución. El sistema nervioso humano tiene mecanismos innatos de descarga y autorregulación. Los animales, por ejemplo, los usan constantemente. Seguro que cuando acaricias a tu gato o a tu perro, muchas veces los ves como se sacuden, están haciendo eso. Un ciervo, una gacela perseguida por un depredador, tiembla durante unos minutos para liberar la adrenalina del estrés. Los humanos hemos aprendido desde pequeñitos a suprimir esa respuesta, y esa supresión tiene un coste enorme para nuestra salud física y emocional. La activación Kundalini devuelve al cuerpo lo que la capacidad de liberar lleva años reteniendo. Y eso no es un espectáculo, eso es pura fisiología. Quizás te estás preguntando: ¿y si me pasa algo muy intenso y no sé cómo manejarlo?
Bueno, es una pregunta importante, ¿sí? Y la respuesta depende completamente de quién esté guiando la sesión. Una liberación intensa durante una activación Kundalini no es el problema en sí. El problema es dejar a alguien en mitad de esa liberación sin saber cómo acompañarla de vuelta al equilibrio y la corregulación del sistema nervioso. Un terapeuta bien formado sabe elevar la energía, sabe sostenerla, sabe bajarla, sabe leer el sistema nervioso de la persona que tiene delante y sabe cuándo sostener y cuándo redirigir. Sabe cómo guiar totalmente la corregulación del sistema nervioso para que la persona vuelva al estado de calma después de una liberación. Eso principalmente es lo que diferencia una sesión transformadora de una experiencia desreguladora y anecdótica. En Escuela Meta, nuestros terapeutas están formados específicamente en esto, no solo en activar la energía, sino en acompañar el proceso completo, con fundamentos de neurociencia, de trauma y de somática, porque entendemos que para despertar algo en alguien sin saber cómo sostenerlo, no es terapia, es una pura experiencia que se quedará en algo anecdótico. Lamentablemente, eso es exactamente lo que está ocurriendo en muchas formaciones de activación Kundalini que existen hoy, pues que dan herramientas para activar sin dar las bases científicas ni la capacitación para acompañar lo que está surgiendo. Quizás también te estés preguntando, ¿y si no siento nada? ¿Significa que no funciona? No. Significa que en ese momento tu cuerpo no necesita una liberación intensa. La ausencia de movimiento exterior no significa ausencia de proceso interior. He acompañado sesiones donde la persona permanece completamente en calma y cuando termina la sesión escribe una de las experiencias más profundas de su vida. Ese proceso ha ocurrido únicamente hacia adentro y eso es igual de válido o más que cualquier movimiento externo. Lo que determina si una activación funciona o no es lo que se ve desde fuera, es lo que la persona siente y experimenta en los días y semanas siguientes. Porque la parte más importante es el proceso que viene después, la integración. ¿Y es adecuado si tienes ansiedad o historial de trauma? Bueno, pues precisamente para eso es especialmente poderoso, pero cuando se hace bien. La ansiedad y el trauma tienen una característica en común, y es que son energía atrapada en el sistema nervioso que no encontró la salida y que actúan como un resorte. La activación Kundalini, guiada desde el conocimiento del trauma y la neurociencia, puede ser una de las herramientas más efectivas para liberar esa energía de forma profunda. Y tenemos muchísimos testimonios de personas que asisten a las sesiones y que de una manera segura y progresiva han bajado sus niveles de estrés y ansiedad. La clave siempre está en el contexto, un terapeuta formado, un enfoque integrador y un ritmo que respete el sistema nervioso de cada persona. Cuando la activación Kundalini se realiza de forma consciente y bien acompañada, los cambios no duran una tarde, duran días, semanas y meses. Y con práctica constante se convierten en una nueva forma de habitar tu vida y tu cuerpo. Durante las primeras horas, sí, lo más común que las personas que vienen a las sesiones suelen reportar es una sensación de ligereza profunda, de haber soltado algo que no sabían que estaban cargando, una energía y vitalidad que no sentían desde hacía años. El aumento de la libido, de la alegría, el cuerpo más ligero, la mente más clara, el sueño más profundo que mucho tiempo o sueños muy vívidos. Y algo que sorprende especialmente a quienes no lo esperaban, ¿sí? Un aumento muy grande de la libido. Y no es como un efecto secundario raro, sino como una señal directa de que la energía vital está fluyendo de nuevo con libertad por tu cuerpo. También aparece una creatividad desbordante, espontánea, ideas que llegan solas, proyectos que de repente toman forma, una capacidad de expresión que antes estaba bloqueada y que de pronto encuentra el camino y la salida. Y junto a todo eso, algo que es muy difícil de describir con palabras únicamente, pero quien lo ha vivido lo reconoce inmediatamente. Una alegría que no depende de nada externo, una sensación de conexión muy profunda, con uno mismo, con los demás y con algo mucho más grande, lo que muchas personas describen como conexión con la divinidad, con el todo, con su propia esencia y su alma, con su profundidad. Después, en las semanas siguientes, los cambios se van asentando. Aparece mayor intuición, una escucha del propio cuerpo que antes no existía. El cuerpo empieza a hablar y la persona empieza a escucharlo. Señales que antes ignoraban, ahora son claras. Una mejor gestión emocional,
Y no es porque las emociones desaparezcan, sino porque ya no vives secuestrada por tus emociones. La persona las siente, las procesa y las integra sin sentirse desbordada. Esto es revolucionario y algo que merece una mención especial porque los testimonios son muchos y muy significativos. Personas con fibromialgia que reportan una reducción o desaparición del dolor físico crónico después de los procesos de activación y de las formaciones. Y esto para mí ha sido uno de los grandes descubrimientos de la activación Kundalini, porque cuando la energía atrapada en las fascias se libera, el cuerpo deja de necesitar ese bloqueo a través del dolor. A los meses, la transformación es aún más profunda. Hay un reencuentro con el sentido y el propósito de la vida. Personas que llevaban años sintiéndose perdidas, sin dirección, sin saber para qué estaban aquí, de repente lo ven con una claridad que no conocían. Y no porque alguien se lo diga desde afuera, ¿sí?, sino porque algo interno se ha reorganizado y desde ahí la vida tiene otro sentido y otra claridad. Es como encender tu brújula interna. Algo muy relevante es lo que ocurre a nivel fisiológico, porque lo que está pasando en el cuerpo tiene implicaciones que van mucho más allá de lo que se suele contar. Y es que la activación Kundalini está impactando directamente sobre el sistema hormonal y endocrino. Verás, el cortisol baja, la serotonina y la melatonina aumentan, la oxitocina también, el sistema nervioso autónomo sale del modo supervivencia y entra en modo restauración. Además, el eje del hipotálamo, hipófisis y la suprarrenal, que personas con estrés crónico está permanentemente activado y agotado al mismo tiempo, comienza a regularse. Y en cuanto a neuroplasticidad, se han observado efectos sobre la producción de BDFN, el factor neurotrófico derivado del cerebro. Esto, que tiene un nombre tan raro, es una proteína que favorece el crecimiento de nuevas neuronas y el fortalecimiento de las conexiones existentes, lo que significa que el cerebro literalmente puede estar reorganizando su arquitectura funcional. Y hay algo más, algo que se estudia todavía con mucha cautela, pero que apunta a algo extraordinario: la posible relación entre la activación Kundalini y la producción endógena de DMT, la dimetiltriptamina, que es sintetizada por la glándula pineal y transportada a través del líquido cefalorraquídeo que ya conoces. Esto podría explicar las experiencias místicas y trascendentales que muchas personas describen durante sus procesos de activación Kundalini, esa sensación de unidad, de disolución del yo, del contacto con algo que está más allá del plano ordinario de conciencia, no como algo raro o excepcional, sino como una capacidad que tu propio cuerpo tiene y que lleva dormida mucho tiempo, pero que bajo las condiciones adecuadas puede activarse. ¿Quieres entender en profundidad cómo ocurre todo esto? La relación exacta entre el sistema de fascia, los meridianos, el sistema nervioso, el eje hormonal y la DMT con la activación Kundalini. Todo esto con base científica completa y aplicación en la práctica real es lo que reciben los alumnos y alumnas del programa de formación de terapeuta de activación Kundalini Meta. Pero de eso hablamos en un momento. Porque llevamos 3 clases juntos. En la clase 1 aprendiste que el cuerpo no es una estructura física, es un sistema energético y que la conciencia dirige esa energía. En la clase 2 descubriste que dentro de tu columna existe un canal lleno de líquido cefalorraquídeo que va desde el hueso sagrado hasta el palacio de cristal en el centro de tu cerebro. Que ese canal es el Sushumna y que la ciencia y las tradiciones más antiguas del mundo están describiendo exactamente lo mismo. Y hoy, en la clase 3, has entendido que las liberaciones que ocurren durante una activación Kundalini no son espectáculo ni peligro. Son el sistema nervioso haciendo su trabajo. Son fascias soltando lo que llevan años reteniendo. Son el cuerpo volviendo a su estado natural de flow. Y todo esto converge en una sola cosa. Dentro de ti hay una energía que está esperando ser dirigida conscientemente. No es algo que obtienes desde afuera. Es algo que se te despierta desde adentro y que cuando despierta bien acompañada, con conocimiento real, con respeto por el sistema nervioso, por tu cuerpo y con integración, lo que ocurre es lo más parecido a una renovación completa que existe. Y es que la verdadera libertad no es hacer lo que quieres, es tener dominio sobre la que la energía crea con tus deseos. Tú eliges, tú diriges, tú creas. Si lo que has escuchado en estas 3 clases resuena en ti, quiero hablarte de algo concreto: el programa de formación de terapeuta en activación Kundalini Meta, que no es únicamente un curso con técnicas, es una formación con fundamentos reales: neurociencia, fisiología del trauma, sistema nervioso, somática, bioenergía, todo integrado con el conocimiento profundo de la tradición Kundalini. Y vas a entender en detalle qué ocurre en el sistema de fascias y meridianos durante una activación.
cómo leer el sistema nervioso de la persona que tienes delante, cómo acompañar una liberación intensa sin que se convierta en desregulación, qué implica la activación Kundalini sobre el eje hormonal, sobre la neuroplasticidad y la producción de DMT y de BDFN, y cómo guiar sesiones que dejen a las personas transformadas, no desbordadas, porque esa es la diferencia entre un terapeuta que activa y un terapeuta que acompaña. Y esa diferencia lo cambia todo para quien trabaja contigo. Desde 2012 hemos formado más de 600 terapeutas y lo que más me importa no son los números, es ver cómo personas que llegaron perdidas descubren que esas heridas que se hacían sentir rotas se convierten en el lugar desde el que mejor acompañan a los demás. Porque esa ha sido también mi historia. Si sientes que este es tu camino, el siguiente paso es una llamada de admisión, sin compromiso, para ver si este programa es el adecuado para ti y si este es tu momento. El enlace lo tienes justo debajo. Te espero al otro lado.